Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a otra sesión más del seminario de matemáticas aplicadas. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a Samuel Alejandro Durán Enríquez. Él es ingeniero químico que egresó en el año 2019 por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Hasta el año 2023 formó parte de una firma de ingeniería y consultoría de proyectos de calidad, agua y saneamiento. Y en el año 2023 ingresó a la maestría en matemáticas aplicadas aquí en el Centro de Investigación en Matemáticas. Muchas gracias, Samuel, por aceptar nuestra invitación. El día de hoy él nos va a presentar la modelación matemática de baterías de litio y el rompecabezas de calor reversible. Sí. Muchas gracias, Samuel, te cedo la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Pues de eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Esta plática es mucho de modelación, de qué decisiones tomar para poder interpretar algún fenómeno, sobre todo las baterías, y cómo el calor reversible, que inicialmente parecía ser un problema un poquito más directo, resultó ser bastante más complejo. La charla voy a hablar de 4 cosas. Vamos a hablar de motivación y problemática, después sobre modelación de baterías de litio, lo que yo considero que es el rompecabezas del calor reversible, y después el problema inverso y procesos gaussianos, que es como nosotros lo atacamos. Bueno, pues primero motivación y problemática y una ciudad del futuro. Para disminuir la prevalencia de los combustibles fósiles tenemos que almacenar los excedentes de energía renovable cuando haya y tenerlos a disposición según la demanda energética. Para esto podemos elegir las baterías de litio. Las baterías de litio en general tienen más energía, son más ligeras y pueden entregar la energía más rápidamente que baterías con otras químicas, pero tienen una desventaja, que es que generan mucho calor y pueden llegar a explotar. Este fenómeno de cuando explotan es porque las reacciones se autoaceleran hasta un punto en el que ya no se detienen y luego se degrada el material que contiene a las baterías. Entonces, pues si no queremos que pase esto, nos tenemos que preguntar cómo funciona el calentamiento de una batería. Este es un esquema general. Para los procesos de generación de calor hay dos: los procesos reversibles y los procesos irreversibles. Los irreversibles son las pérdidas de calor que ocurren simplemente por el funcionamiento de la batería. Está desviaciones del potencial de equilibrio. Todos estos conceptos al final los vamos a tener muy claros. Resistencia de transporte de carga, gradientes de concentración y mezclado, y cambio de fase en electrodos. Pues esas pérdidas no hay nada que hacer, siempre se van a perder. Pero en los procesos reversibles, que es la pérdida de calor debido a las reacciones electroquímicas, es un poquito diferente cómo se genera este calor. Y eso es lo que nos interesa en este caso. ¿Y por qué nos interesa el calor reversible? Pues primero porque no tiene una forma funcional relacionada con el resto de parámetros cuando nosotros lo modelamos en una batería. Se obtiene mediante experimentación y se requiere mucho tiempo y equipos precisos, hasta días, para poder obtener una curva. Además, las expresiones ajustadas de esta cantidad, la vamos a entender más adelante, pues tienen sus limitaciones. Son polinomios de muy alto orden y además tienen como muchos decimales, ¿no? Entonces, básicamente tratar de ajustar el experimento que nos dio, que es una relación no lineal con un polinomio. Entonces, nosotros creemos que existe una mejor manera, pero para que exista una mejor manera tenemos que entender bien cómo funciona el calor reversible, y para eso necesitamos saber cómo se modela una batería de litio. Y esta es una batería de litio del futuro, alimentando toda una ciudad. Todas estas imágenes se las pedía ChatGPT y es muy imaginativo. ¿Cuáles son las partes de una batería? Pues tenemos un electrodo negativo, que es una matriz porosa, generalmente de grafito. Esto de matriz porosa lo voy a repetir muchas veces porque es muy importante. Tenemos electrolito que inunda toda la batería. Tenemos adentro de la matriz porosa el electrodo negativo, es donde se almacenan los iones de litio. Tenemos un separador, que el separador es una membrana porosa que evita que pasen los electrones, pero no evita que pasen los iones de litio. Entonces, mientras los iones de litio pasan por el electrolito, los electrones pasan por un circuito externo, y es de ahí de donde nosotros tomamos energía. Existe un electrodo positivo, que es otra matriz porosa, generalmente un óxido de litio, y ahí van los iones de litio cuando se separan de esta matriz y viajan por aquí. Además, el separador ya lo mencioné. ¿Cómo funciona una batería en un ciclo de descarga normal? Pues el litio inicialmente está completamente abarrotado en la matriz del ánodo, en el electrodo negativo. Entonces, se difunde por el sólido del electrodo negativo hasta llegar a una interfaz, la interfaz entre el electrodo sólido y el líquido electrolito, y ocurre una reacción de
de ionización, de intercalación. Entonces, el litio que estaba dentro del sólido se libera por la superficie, se libera un electrón, el electrón viaja por arriba y el litio viaja por el electrolito ahora. El electrón liberado se conduce por el electrodo, perdón, sí, ajá, y pues viaja por el circuito externo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el litio? El litio, que ahora está en el electrolito, se tiene que difundir por este líquido y pasa por el separador hasta alcanzar el electrón positivo, hasta llegar a la otra matriz porosa. Y pues en esta interfaz vuelve a ocurrir una reacción de intercalación y ahora el litio se introduce en la matriz porosa, pero del electrón positivo. ¿Cuál es el balance final? Pues que la concentración del electrón negativo disminuye y la concentración del electrón positivo aumenta. Y la reacción continúa hasta que ya no hay más iones y electrones de litio para liberarse y que la reacción continúe. Entonces aquí podemos introducir un primer concepto importante, que es el estado de carga en una batería. ¿Cómo sabes cuánta carga tiene una batería? Pues contabilizas cuál es la concentración de litio que todavía tienes en tu electrodo y cuál es la concentración máxima que tienes. Entonces, pues una alta carga en una batería significa que todos los electrones, todos los iones de litio están todavía en la matriz porosa y cuando ya no hay batería, pues ya no hay iones de litio en ese estado. ¿Qué pasa cuando se descarga la batería? Nosotros lo que queremos de una batería es obtener energía, es decir, tiene un voltaje y según lo que estemos conectados vamos a obtener una corriente. Este voltaje, la cantidad de voltaje que podemos alcanzar depende de la química interna de la batería y pues en la descarga el voltaje va disminuyendo. Empezamos en una carga de 100% y está alto y podemos decir que casi todo esto es la fracción que se puede utilizar del voltaje y ya al final de su ciclo de carga pues empieza a haber muchas resistencias químicas adentro que pues vuelven a la batería inutilizable y es cuando se acabó la carga. Otro concepto importante es esto que se llama la razón de descarga, que en inglés es el C-rate, cuánta carga podemos sacar de una batería, ¿no? En general es como una medida relativa, entonces digamos, una razón de descarga de 1C es que tu batería, es la corriente que sacas para que tu batería o la descargues o la cargues en una hora. ¿Qué pasa si tú sacas más corriente? Pues entonces, si sacas el doble, pues te va a durar la mitad, y si sacas la mitad, pues te va a durar el doble la carga, ¿no? Básicamente esta razón de descarga es pues una medida relativa para saber qué tanto le estás sacando energía a tu batería. ¿Cómo se ve una batería real? Esta es una tomografía, pues suelen estar todas intercaladas así en un cilindro, y pues son matrices porosas de distintos materiales que están juntos y además todo está inundado de electrolito, ¿no? Entonces aquí nos podemos dar una idea de que pues existen partecitas activas que pueden ser de los del material donde está insertado el litio, pero también necesitamos una matriz que la sostenga todo y pues las matrices pueden variar según cómo esté elaborada la batería. Ya vimos esta matriz porosa, vemos cómo está más o menos una batería y ya entendimos cómo es más o menos un ciclo de descarga, qué fenómenos son los que están ocurriendo adentro para que lo podamos modelar. Bueno, yo les comenté primero que tenemos el movimiento del litio, tenemos el litio es pues masa, es masa y tenemos que conservarla, entonces pues podemos utilizar una ecuación de conservación de masa en un sólido, en la difusión sólido del electrodo. Después en el electrolito vamos a necesitar utilizar una ecuación de difusión en un líquido. Y pues en la otra matriz vamos a volver a requerir otra ecuación de difusión en un sólido. La difusión en el líquido, pues como ya recordarán de algunos otros seminarios, pues es de por sí un reto, ¿no? Además tenemos condiciones de fronteras entre cada una de de los dominios porque es donde ocurre la reacción de intercalación. Sin embargo, no es el único fenómeno que ocurre. Ya les mencioné que cuando el litio se libera también un electrón. Entonces tenemos que conservar la carga. La carga, para la ley o la manera que conservamos la carga es con ley de Ohm en los sólidos y migración en el líquido. La migración es el movimiento de iones pues en el líquido y estos dos están muy fuertemente acoplados, tanto que tienen su propio campo de estudio que es la teoría de soluciones concentradas. ¿Cuál es el problema de cuando nosotros movemos un ion de litio o nos referimos a solo el movimiento de masa? Pues nuestra energía motora son los gradientes de concentración. Pero cuando nosotros le agregamos un potencial, nuestra energía motora ya no solo es los gradientes de concentración, sino también el potencial. Es decir, pues cargas positivas, negativas, hacia dónde se atraen, hacia dónde se repelen. Y estas no siempre pueden estar en la misma dirección. Entonces, pues un ion de litio que salga de aquí, una vez que entre en el líquido,
se somete a las fuerzas de los gradientes de concentración y además a las fuerzas de atracción que ocurren entre los potenciales de la batería, y eso es muy difícil de modelar. Y bueno, las condiciones de frontera en este sistema acoplado se dan con termodinámica y reacciones químicas. Eso también es un poquito complicado. En general hay pues enfoques como semiempíricos que modelan esto y funcionan bastante bien. La mayoría de los modelos se detienen aquí cuando quieren hablar de una batería, pero pues nosotros queremos hablar del calor y aquí todavía no tenemos el calor. Pues bueno, resulta que el calor, pues todo genera calor y todo está afectado por la temperatura, ¿no? Entonces por eso muchas veces los modelos se detienen en condiciones isotérmicas para no tener que hablar del calor, ¿no? ¿Cómo hablamos del calor? Pues nosotros introducimos un balance de energía. Entonces, pues necesitamos acoplar todos estos fenómenos y pues ya desde ahí así como que dices, ay, no me quiero meter ahí, ¿no? Pues vamos a ser prácticos. ¿Qué información estamos buscando? Nosotros queremos el modelo más simple que represente los fenómenos que nos interesan y que sigue conservando interpretabilidad, porque podemos estimar o aproximar estos modelos por modelos semiempíricos como, por ejemplo, un circuito eléctrico, pero pues no es lo que queremos que siga teniendo interpretabilidad. Pues existe una gran variedad de modelos y dentro de los más aceptados y que conservan esta característica es este. El modelo de partícula única térmico con electrolito, en inglés. Para elegir este modelo, pues hubo bastante como estar viendo de qué trata cada uno y de qué habla este modelo. Recordar nuestra matriz porosa al inicio de lo que es una batería real. Bueno, este modelo lo que considera es que existe una sola partícula esférica en cada electrodo y que esta partícula es representativa de todos los fenómenos que pasan en el electrodo sólido. Entonces, en lugar de tener nosotros una matriz porosa muy compleja, ahora solo tenemos una esfera. Y eso es muy conveniente. Nos facilita muchas cosas. Y pues este modelo son 3 ecuaciones diferenciales parciales para la difusión en los sólidos y en el electrolito, y además una ecuación diferencial ordinaria para el balance de energía pues de todo el sistema, ¿no? La difusión, la migración, la conducción de electrones, todo está afectado por la temperatura, entonces pues tiene que estar acoplado. Y bueno, este es preferible para aplicaciones en tiempo real porque pues tratar de modelar todos los fenómenos completos es muy costoso computacionalmente. Por supuesto, escoger este modelo tiene sus limitaciones. ¿Cuáles son esas? Bueno, para utilizar este modelo, nosotros tenemos que operar en un rango de razón de descarga de 0 a 1C, es decir, lo que le llaman de bajo a moderado, pues sigue siendo bueno. La variación de la temperatura consideramos que es suficientemente pequeña para que no cambien significativamente los parámetros, y además la temperatura de la batería es homogénea pues en toda la batería, ¿no? Es decir, que existe muy rápida conducción de calor en toda la batería, entonces nosotros podemos emplear una ecuación de balance que no tome en cuenta efectos locales, sino considera toda la batería como un todo, ¿no? Cuando la batería es una lámina y es pequeña, podemos utilizar estas, y lo utilizamos en un rango de 0 a 1 de descarga, vamos a utilizar estas consideraciones pues de manera segura. Además tenemos algo conveniente para que además nos apunta hacia este modelo, y es que el calor reversible, que es lo que estamos buscando, es la componente más representativa de la generación de calor en rangos de descarga de 0 a 1C. Es decir, de todos los procesos que vimos al inicio, el calor reversible domina en este rango de descarga. Entonces, pues si ese modelo es bueno en ese rango, y además estamos buscando el calor reversible en ese rango, pues parece conveniente utilizar este modelo, ¿no? Esa es como la introducción a la modelación de baterías. Que tan, pues como pueden ver, son bastantes fenómenos. Fue difícil elegir un solo modelo para interpretarlos, que tuviera todos los fenómenos. Lo elegimos, es conveniente para el calor reversible, entonces pues ahora sí vamos a entrar a lo que yo llamo que es el rompecabezas, refiriéndome al calor reversible, porque viene de muchos lados. Voy a introducir 2 conceptos más. Primero, lo que es el voltaje de circuito abierto. Ya hablamos del voltaje que disminuye con la carga. Bueno, el voltaje de circuito abierto es el voltaje que se mide de una batería cuando no se extrae corriente. Es decir, es un estado de equilibrio donde la reacción en ambos sentidos se igualan, y pues el voltaje de circuito abierto depende del estado de carga. El voltaje de circuito abierto, digamos que es como lo máximo que nos podría dar una batería idealmente si no existiera ninguna resistencia. Pero como cuando lo estamos utilizando se generan resistencias, pues eso nunca va a ser. Esas resistencias son sobrepotenciales. El paso de una corriente por la batería provoca una desviación del equilibrio. Estas son las desviaciones del equilibrio que nuestro modelo supone que no deberían de ser muy grandes, y no son muy grandes cuando trabajamos de 0 a 1C. Los sobrepotenciales son la caída de potencial debido a estas desviaciones de equilibrio, y por ejemplo en descarga disminuyen cuánto voltaje puedes aplicar, que es la imagen que tenemos a la derecha,
y en carga aumentan el voltaje necesario para mover el equilibrio. Es decir, cuando tú cargas tienes que meterle más energía que la que te da la batería cuando la estás utilizando. Y bueno, son tres principalmente: la reacción sobrepotencial de reacción, de concentración y óhmico. Y pues tenemos esta relación. El voltaje de circuito abierto pues no es más que el voltaje terminal que nos da la batería, más cuáles fueron las desviaciones del equilibrio. El voltaje de reacción es la fuerza motora que ocurre en las interfaces entre el electrodo y el electrolito para que ocurra la reacción. Mientras mayor es, más difícil es realizar la reacción de intercalación, y pues a mayor corriente, mayor es el sobrepotencial. Esto ya nos dice algo. Si nosotros queremos extraer mucha corriente de una batería, entonces pues va a ser difícil la reacción de intercalación, y pues va a haber más resistencias adentro de la batería. El sobrepotencial de concentración tiene que ver en la resistencia del flujo de litio en el sólido o en el líquido, y esto aumenta cuando hay más gradientes pues, de concentración. Se puede expresar en esta manera. Estas son formas básicas. Dentro del modelo tienen formas un poquito más complicadas, pero me parece que estas son bastante interpretables. Aquí como que no se ven bueno, se interpretó mal los subíndices, pero este es el sobrepotencial óhmico. La unidad de concentración compara cuánta diferencia de concentración hay entre el límite de tu dominio y el bulk de tu dominio. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, por ejemplo, en el líquido, en el electrolito, los iones de litio suelen acumularse en un solo lado y de repente ahí generan un gradiente de concentración, y pues en el seno del líquido no existe ese gradiente, entonces hay una resistencia. Eso es lo que quiere medir el sobrepotencial de concentración. Y por último, el sobrepotencial óhmico pues es la caída de voltaje debido al paso de corriente. Esto es voltaje, que es un sobrepotencial, que es igual a intensidad por resistencia. Es la ley de Ohm también. Este siempre va a existir, ¿no? Pero los otros dos sobrepotenciales dependen, uno de la reacción y otro de cómo se distribuye la concentración adentro del electrodo. Bueno, ya ahora sí, con tantos conceptos introducidos, les presento una primera ecuación. Este es el balance de energía que nosotros utilizamos adentro del TSPME, del modelo que escogimos. Pues la derivada de la temperatura respecto al tiempo depende de tres componentes: el calor reversible, que es lo que nosotros estamos buscando, el calor irreversible, que no es más que la corriente multiplicada por cada uno de los sobrepotenciales, y además la pérdida de calor en el ambiente. Ahora, el calor reversible depende del voltaje de circuito abierto y su derivada con respecto a la temperatura. Esta es la cantidad que al inicio yo les presenté con un polinomio muy grande. Pues aquí está, o sea, digamos, aquí está la forma funcional del calor reversible, pero el problema es que esta no es el que no tiene forma funcional relacionada con el resto de parámetros y se pues estima experimentalmente, ¿no? Pues entonces ahora sabemos que existe esa relación, ¿no? Y quiero hacer una pausa aquí, pues que pregunté, ¿no? O sea, ya les dije un buen de cosas de modelación, de fenómenos de transporte. ¿Qué es lo que estoy tratando, no? Hay que recordar que nosotros estamos buscando el componente, buscamos el calor reversible, que es el componente un componente de generación de calor en la batería, pero que además es el más importante en un rango de 0 a 1C. Y para entender estas componentes fue para lo que yo les presenté todos los modelos anteriores o los fenómenos de transporte que ocurren, porque todos esos, pues cada uno contribuye de alguna manera a cómo se genera el calor, y pues necesitamos entender esas componentes. ¿Por qué lo estamos buscando? Pues porque las expresiones actuales son poco satisfactorias y la propuesta es que debe haber una mejor manera de estimar ese calor sin que sea tan costoso experimentalmente o tan poco confiable. Entonces, pues con esto ya nos vamos a entrar al agujero negro al agujero de conejo, aunque también podría ser negro del calor reversible. Y bueno, esos son ustedes. Las siguientes diapositivas es lo más pesado de la charla, pero es lo que nos, bueno, que en este trabajo a Marcos y a mí nos dio como más intuición para saber hacia dónde movernos. Vamos a empezar. Cuando un libro habla del calor reversible, lo primero que te introducen es entropía. De termodinámica clásica, esta cantidad la van a enseñar porque la vamos a tener en todos lados. De termodinámica básica, la entropía de una celda electroquímica es esa relación, es decir, pues este valor que estamos buscando es igual a la entropía, al cambio de entropía. La entropía, recordemos que es una medida del desorden de un sistema y dicta hacia dónde se dan las reacciones químicas, es decir, pues siempre se va a favorecer una mayor entropía y una mayor dispersión de energía en general. Eso dice la entropía. La batería en descarga, empezamos con un estado ordenado, donde el litio está concentrado en un solo electrodo, y pues la entropía nos dicta que para dispersar esa energía nosotros necesitamos mandar el litio hacia el otro lado,
y pues eso es lo que pasa, ¿no? El litio tiende a migrar hacia el cátodo dispersando la energía. Esta primera definición nos propone esta intuición. ¿Qué tan disperso se encuentra el litio en la batería? Que el litio es energía finalmente por la diferencia de potencial que genera la batería, y particularmente qué tan disperso se encuentra el litio en cada electrodo. Entonces, el primer acercamiento a esta cantidad que estamos buscando es entropía y es dispersión de energía y es dispersión de litio en la batería. Si nosotros añadimos la temperatura a esa cantidad, llegamos al efecto Peltier. El efecto Peltier, de hecho, es utilizado pues, para aplicaciones de refrigeración chiquitas, ¿no? El efecto Peltier dice, en la interfaz entre dos conductores distintos, como lo es el electrodo y el electrolito en nuestra batería, que permiten el paso de una corriente, existe una generación o absorción de calor. Pues podemos entender entonces que el calor reversible es un efecto interfacial, es decir, ocurre cuando pasa una corriente entre el electrodo y el electrolito, que es lo que yo les dije que pasaba, por ejemplo, en la descarga cuando el electrodo se iba de un lado al otro, ¿no? Y además una cosa, se está generando o quitando calor, ¿no? Es decir, estamos añadiendo entropía, más bien estamos, pues sí, aumentando entropía, concentrando energía, y eso va al contrario, ¿no? Entonces, esa entropía que nosotros estamos concentrando, por ejemplo, en forma de calor, tiene que compensarse con la entropía liberada al liberar el litio, cuando el litio se sale de la matriz y se dispersa al descargar la batería. Entonces, esta cantidad de interés está relacionado con cómo se dispersa el litio, y la manera en que se dispersa el litio está relacionado con cómo se genera el calor. Pues podemos ver entonces ya del efecto Peltier que la desaparición del litio precisamente está relacionada a la generación de calor, y podemos ver por qué el calor reversible, pues entonces es esa cantidad, ¿no? Es la generación de calor en la interfaz entre el electrodo y el electrolito, que ocurre porque pasa una corriente. Pues el problema, ahí sigue estando esa cantidad de interés, el problema de derivar la última cantidad es que se relaciona con todos los fenómenos de transporte de la batería, es decir, imaginen que estamos en la interfaz, nos paramos y estamos viendo qué ocurre allí. Necesitamos nosotros tomar un electrón, un ion de litio que está en el sólido, y bueno, lo tomamos, pero si está muy lejos, por ejemplo, hay mucha resistencia de difusión en el sólido, pues entonces no lo podemos tomar con tanta facilidad, y pues eso nos dificulta la manera, ¿no? Igual en el electrolito, si nosotros queremos sacar un ion de litio, pero es muy difícil la difusión en el líquido, pues también nos va a representar una resistencia y también nos va a dificultar nuestra cantidad de interés, ¿no? Entonces, pues, ¿qué definiciones tenemos de la derivada del voltaje de circuito abierto respecto a la temperatura? Pues la que les presenté hace rato, sabemos que esto es igual a eso, y pues lo podemos derivar, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos otro enfoque. Sabemos que por medio de los sobrepotenciales podemos relacionar al voltaje de circuito abierto con las cosas que ocurren dentro de la batería. Pero con lo acoplado que se encuentra cada componente, este camino no es atractivo. Podemos cerrar un círculo de definiciones. Si yo les digo que, como mencioné hace rato, el voltaje de circuito abierto depende del estado de carga. Y el estado de carga, siendo la concentración de litio en los electrodos, es también entonces una medida indirecta de la entropía, ¿no? Entonces ya cerramos las definiciones. ¿Para qué nos sirve este resumen? Bueno, pues podemos saber cuáles son las posibles variables que están relacionadas con el calor reversible, que nos van a ayudar a estimarlas. El voltaje de circuito abierto, el estado de carga, la corriente, la temperatura y el voltaje junto con los sobrepotenciales y su derivada con la temperatura. Pero si esto es así, entonces ¿por qué las expresiones usuales utilizan solamente, esta es la derivada del voltaje abierto, solo que la expresan con U respecto a la temperatura, y Xn es el estado de carga? Entonces, ¿por qué una expresión usual utiliza solamente el estado de carga en lugar de todas estas otras variables que tenemos en una batería, no? Bueno, pues resulta que esa variable de interés tiene una relación no lineal muy significativa con el estado de carga, y además es diferente en ambos electrodos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es esta cantidad de interés en ambos electrodos para diferentes estados de carga. Entonces, pues estamos en 0.4, luego en 0.5 ya aumentó mucho, y luego como que baja más continuamente y se vuelve a estabilizar. Y acá pues igualmente sube, tiene un valle y luego se vuelve a estabilizar, ¿no? Entonces, por nuestro camino de definiciones, nosotros no parecíamos acercarnos a este comportamiento. Y siendo este comportamiento tan significativo y no lineal, pues tiene sentido que lo escojas para predecir a tu variable, ¿no? Sobre todo si lo obtienes experimentalmente.
Bueno, entonces, pues hay que preguntarnos por qué pasa esto, ¿no? Esto es un cambio de fase. En algunos electrodos, pues ocurre de diferente manera según la química de los electrodos. Es muy común que sí ocurran los electrodos elegidos para las baterías de litio. El cambio de fase es una consecuencia del acomodo del arreglo tridimensional de los átomos en la matriz cuando está llena y cómo cambia cuando tú quitas los iones de litio, ¿no? Entonces, este es un esquema general. Tenemos los iones de litio dentro de la matriz porosa, de nuestra matriz de electrodos, y pues sale y algo cambia, ¿no? Sigue cambiando la dispersión de los electrones en el litio, digo, en el electrodo, y pues esta es una imagen de referencia, ¿no? Entonces el cambio de fase ocurre porque en algún momento ocurre algo raro en las propiedades de la matriz porosa y que hace que tengamos estas curvas. Esta es una referencia, pero entonces yo me acordé de una manera más interesante de pensarlo y que pues se las expongo ahora, que es percolación. Cuando estaba haciendo un proyecto en modelos estocásticos, leí sobre esto y no me sirvió para mi proyecto, pero se me quedó ahí. ¿Qué es la percolación? Nosotros tenemos un arreglo espacial de dimensión D y definimos una probabilidad. Y para cada X, para cada vértice en nuestra matriz espacial, existen dos D aristas conectados a nuestro vértice. Es básicamente cuántos hay conectados en una matriz espacial, ¿no? Y pues el camino está abierto con probabilidad P o está cerrado con probabilidad 1 menos P. Entonces nosotros estamos interesados en los conjuntos de caminos abiertos que conectan dos puntos. Y estos conjuntos son clústeres. Estamos interesados en los clústeres de caminos abiertos que conectan dos puntos. Y particularmente si existe un clúster infinito en el que se puede encontrar un camino de cualquier punto al origen. Y este punto es cuando se dice que ocurre la percolación. Entonces, por ejemplo, ese azulito es un camino abierto que se generó con alguna cierta probabilidad. ¿Por qué percolación? Bueno, la matriz del electrodo es un arreglo tridimensional. Cuando se retira o se introduce un átomo de litio en una vecindad, existe un camino abierto. Y el cambio de fase ocurre cuando ocurre la percolación, lo que podría explicar el cambio abrupto en esa cantidad de interés, ¿no? Entonces, digamos, con una cierta probabilidad que podría pensar lo que depende del estado de carga, nosotros tenemos el electrodo vacío y se empiezan a difundir adentro electrones de litio. Y se empieza a llenar la matriz, pero llega un punto en el que, pues por la manera en que se difunden adentro de la matriz, cambia abruptamente el estado de los caminos abiertos, es decir, probablemente las propiedades del electrodo. Entonces yo los invito a pensar en por qué ocurre tan abruptamente el cambio en esta cantidad, que ya vimos que es entropía, dispersión de litio y generación de calor, pues por la dispersión en un fenómeno de percolación, ¿no? Es una manera divertida de pensarlo. Entonces, pues bueno, después de esa pequeña desviación, pues seguimos teniendo nuestro problema, ¿no? Si queremos saber sobre los cambios significativos que hay en la derivada de voltaje abierto respecto a la temperatura, pues podemos imaginarnos en una colina y hay dos posibles direcciones. Una pregunta. Sí. En la lámina donde tienes el árbol de cargas a los curvas, ¿qué pasa con el separador? El separador no forma parte de la reacción química. El separador, digamos, nada más es para que no pase los electrones, o sea, es un aislante, pero sí pueden pasar los iones de litio, pero no forma parte de la reacción química, digamos, podríamos llamarlo inerte, y no, pues en general no se modela. Sí hay ciertas reacciones que ocurren en el separador, así como nota adicional, que ocurren porque pues empiezan como a formar una capa en el separador de iones de litio que reaccionan en una ruta que no queremos y eventualmente eso puede inutilizar la batería, pero suele pasar después de muchos ciclos de carga, entonces, y bueno, es un fenómeno además adicional complejo, entonces pues en este caso no está representado. Pero el separador no forma parte de eso. Bueno, no sé. En la práctica, digamos, las grabaciones en el árbol, separador como barrera, y después cuando se carga, los iones de litio pasan por el separador Sí. para hacia el otro lado. Sí. Entonces, me extraña que no esté de alguna manera el separador de involucrado. Pues creo que como todo... Te deja pasar unos iones de litio, sí. pero está ahí para eso, para que cuando no lo estés usando, no lo gastes.
las corren, sí pasan a los ciudadanos. Creo que la modelación de todo lo que pasa en el separador está metido en la información del electrolito. Como el líquido es realmente el que mueve los iones, esa información de cómo se mueven de un lado a otro está metida en el electrolito. Pero sí, el separador no forma parte. Pero bueno, bueno, si no hay otra duda, continúo. En fin, pues seguimos nuestro problema. Si queremos estimar esta cantidad, podemos imaginarnos en una colina y tenemos dos posibles direcciones. Caminamos por el misterioso camino del estado de carga, que es el experimental, donde está nuestro cambio de fase, ya que sabemos que existe una influencia no lineal y muy significativa respecto a este parámetro, o caminamos por el camino de la temperatura, que es a donde llegamos revisando nuestras definiciones, y cuya pendiente pudiera ser más conocida, ya que los cambios de voltaje y los sobrepotenciales podrían ser más predecibles, ya que si, por ejemplo, están relacionados con efectos de difusión o con reacción, podrían tener una ley de relación con la temperatura como Arrhenius, que Arrhenius es una ley exponencial de cambio de fases, ¿no? Entonces, pues aquí nos preguntamos si realmente son direcciones diferentes, ¿no? Y les propongo la siguiente analogía. Cuando vas a un cerro, usualmente piensas en llegar a la cima o regresarte una vez que ya estás arriba, ¿no? Es decir, en la mayoría de las aplicaciones representan periodos continuos de carga o descarga. Entonces, ¿qué tal que nosotros tomamos el efecto compuesto en un ciclo de descarga o descarga, pues del grado de carga y de la temperatura, simplemente con la derivada del tiempo? Es decir, esto pues parece fácil, conveniente, y lo podemos obtener muy fácilmente la derivada del tiempo cuando nosotros analizamos, tenemos un modelo y además tenemos mediciones de una batería en una operación normal. Entonces, lo que parecían ser dos caminos, los podemos unir en un cierto esquema de problemas inversos, que es lo que vamos a ver adelante, si nosotros consideramos solamente la derivada del tiempo y además nos ahorra un buen de cálculos. Entonces, ¿cómo se ve esa implementación? Vamos a hablar ahora del problema inverso. Y bueno, con la base teórica que construimos ya tenemos más certeza hacia dónde construir una estimación del calor reversible, y lo que queda ya es cuesta abajo, ¿no? Entonces, gracias por aguantar esta parte del calor reversible. Nosotros vamos a aprovecharlo como un problema inverso. Esa es la ecuación de balance de energía, y pues nosotros podemos estimar la derivada de la temperatura respecto al tiempo. En general, nosotros tenemos acceso fácil a la temperatura cuando está funcionando una batería, pero no así el acceso fácil al calor reversible, entonces por eso lo estimamos así. Entonces, una vez que tenemos la derivada de la temperatura, pues inviertes el balance, esas dos componentes son conocidas porque no tienen nada desconocido, y pues obtenemos el calor reversible, ¿no? Entonces, ahora nosotros necesitamos estimar la derivada de la temperatura respecto del tiempo, y vamos a utilizar nuestra nueva comprensión del calor reversible y las componentes ya conocidas del calor. Pues necesitamos datos y un enfoque conveniente, que van a ser los procesos gaussianos. Ahora hay que recordar que estamos estimando esta variable en el rango de 0 a 1C, que es donde funciona nuestro modelo y donde el calor reversible es el más significativo. Entonces, por eso sigue teniendo sentido utilizar nuestro esquema de comprensión del calor reversible para estimar la derivada de la temperatura en ese punto. Pues vamos a simular datos. Para la comprobación de nuestra hipótesis y la estimación del calor reversible, utilizamos datos simulados con PyBAM. PyBAM es una librería de Python que sirve para simular baterías. Y lo padre de PyBAM es que tiene ya metidos parametrizaciones de baterías reales, ¿no? En este caso, por ejemplo, es de una celda Coca, SP, etcétera, esa que está ahí. Y esta celda tiene un cátodo de níquel, manganeso, cobalto, esa es como la química general, y esos son de los tipos que experimentan cambios de fase. Y nosotros simulamos datos para estas condiciones, la razón de descarga 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 y 1, y temperatura 0, 20 y 40. Realmente fue, sí, 0, 20 y 40. Bueno, entonces nosotros ahora para todo lo siguiente tenemos estos datos de base para comprobar. Y pues les voy a presentar que es un proceso gaussiano. Un proceso gaussiano, ¿tienes una duda? Ah, no, está bien. Bueno, los procesos gaussianos definen distribuciones de funciones de forma esta, o sea, en un dominio posiblemente multidimensional a los reales, y nos vamos a tener esta suposición: los valores de la función, dado un conjunto de entradas, siguen una distribución normal conjunta con una media y una covarianza específicas, donde la m y la k estilizada son funciones. Entonces tenemos una función de media y una función de covarianza. ¿Cuál es la ventaja de los procesos gaussianos? Pues que esta suposición nos permite inferir sobre valores de la función desconocidos si tenemos una
una serie de datos ya conocidos y manipulando esta distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los datos conocidos y queremos unos nuevos, pues tenemos este tipo de matrices de covarianza y de media, y si las manipulas inteligentemente, llegas a la media y a la varianza de tus datos desconocidos, ¿no? Entonces es, pues, bastante útil, ¿no? Si es bastante útil, entonces, ¿por qué no lo usamos siempre? Bueno, pues nos permite emular funciones desconocidas o muy complejas y predecir valores no vistos, pero solo si logramos modelar los datos y su relación con la salida de la función con un kernel adecuado. El proceso gaussiano, al definir distribuciones sobre funciones, plantea muchas funciones de un cierto tipo que dependen del kernel que tú propongas. Cuando tú le empiezas a alimentar datos, disminuye la incertidumbre sobre qué funciones son las que realmente puedes modelar tus datos, y entonces pues vas obteniendo una estimación de la función real, ¿no? Pero pues todo está en cómo generas tu kernel, ¿no? Porque el kernel es el que te dice cómo se relacionan las variables que tú introduces entre sí. Por ejemplo, este ejemplo viene del libro, se puede mapear el torque que experimenta la articulación de un robot si introducimos valores como posición, velocidad y aceleración. Entonces, en lugar de, por ejemplo, utilizar una ecuación diferencial, y el libro lo argumenta de la manera de que si bien existe ya un modelo matemático para hacer esto, en la realidad tiene cierta, pues, incertidumbre. Entonces, si ya sabes cómo modelarlo porque sabes qué ecuación diferencial es la que lo rige, pues entonces esto te daría cotas de incertidumbre sobre cuál podría ser el torque y podría mejorar y además ser más fácil la simulación de eso. Pero bueno, mejor aún, pues vamos a utilizarlo para estimar la derivada de la temperatura, ¿no? Pues sabemos qué variables componen la ecuación del balance, y para el calor reversible sabemos ahora cuáles son las principales variables que se relacionan con este, ¿no? ¿Cómo seleccionamos qué variables metemos al kernel? Este fue, pues, una pregunta corta y luego una respuesta fácil. Utilizamos Random Forest Permutation Importance, importancia por permutación con bosques aleatorios, que es pues es una caja negra, pero nos da lo que buscamos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta técnica? Genera un bosque aleatorio de los datos que tú le introduces, de los datos y a una respuesta, y entonces para cada variable permuta las respuestas de esa variable, y según cuánto cambia la respuesta de la eficiencia del bosque, pues entonces es qué tan posiblemente relevante va a ser para tu variable final esa variable, ¿no? Los resultados de esto no son completamente interpretables, pero sí podemos ver algunas cosas interesantes, ¿no? La variable más importante para predecir la derivada de la temperatura en este rango fue la derivada del sobrepotencial de reacción con el tiempo, y se llevó a todas las demás, ¿no? Y que es una de nuestras propuestas, ¿no? Que los sobrepotenciales con el tiempo pueden, pues, como completar, tener compuestos todos los fenómenos que ocurren de cambio dentro de la batería para estimar el calor reversible, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, estas 6 variables fueron las importantes seleccionadas. 3 componentes de los sobrepotenciales y 3 componentes que son el resto de componentes de la ecuación de balance de calor. La pérdida de calor en el ambiente, el calor reversible y el calor óhmico fueron seleccionados, y los primeros potenciales que nos dicen, es decir, el sobrepotencial de reacción, que el calor reversible, siendo un efecto de interfase, tiene sentido que nos haya salido el sobrepotencial de reacción porque es el sobrepotencial en esa parte, ¿no? Específicamente. Pero la derivada de tiempo, porque el sobrepotencial de reacción sin nada está aquí. Luego, la derivada del sobrepotencial de concentración en el electrodo con el tiempo, es decir, también es importante cómo se está difundiendo la concentración en el electrodo, que podría tener que ver con el cambio de fase, porque el cambio de fase es el que nos habla de cómo se dispersa el litio dentro del electrodo. Y además tenemos el sobrepotencial de concentración en el electrolito, que, bueno, son los fenómenos que ocurren en ¿cómo se llama? En el electrolito, que son los iones y cómo migran, cómo se difunden. Entonces, pues nos hace sentido porque nos quiere hacer sentido, pero además sí pareciera que son variables importantes para estimar el calor reversible en este rango, ¿no? Sí. De las que se ven ahí menos importantes, ¿cuál te sorprendió que no estuviera arriba? A mí me sorprendió que los sobrepotenciales solos no estuvieran arriba, y me sorprendió que esta derivada de sobrepotencial de concentración en el electrolito no estuviera arriba, porque yo pensaba que el electrolito o sea, que yo pensaba que el electrolito me iba a resultar mucho más arriba, pero pues la derivada del tiempo, pues parece que no es muy relevante. Pero bueno, con las otras me sentí mejor. Digamos,
probablemente hay enfoques más detallados y que lo estamos viendo con Marcos, pero en la clase de Marcos de problemas inversos, para estimar esto, pero bueno, en este caso pues así resultó, ¿no? Esas fueron. Y ahora tenemos 6 variables. Todavía tenemos que cocinar un kernel. Nosotros elegimos el kernel exponencial con la diferencia de que cada parámetro que nosotros metemos, recuerden son 6 variables, le vamos a especificar nosotros un length scale, una variable de escala, y que pues esto mejor expresa qué tanto afecta una variable, ¿no? Y dada la escala y naturaleza de ambos grupos que tenemos sobre potenciales y componentes de calor directos, pues los vamos a dividir en 2 kernels distintos. Es decir, nosotros vamos a tener un kernel definido para los potenciales, los sobrepotenciales, y un kernel definido para el calor. Y los vamos a multiplicar. Cuando tú multiplicas 2 kernels es como una operación AND, y entonces si varía mucho el calor y varía mucho el potencial, pues entonces tu respuesta va a variar mucho, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta función? Si nosotros movemos la varianza, pues el impacto de lo que sea que haga va a resultar mayor, ¿no? Pero si movemos nosotros el length scale, lo que cambia es la relación entre una variable. Entonces, por ejemplo, si el length scale es pequeño, significa que de un valor que tenemos, una variable que no esté tan lejos de ese valor puede tener un valor completamente diferente porque ya no hay relación. Al contrario, si es muy grande, un valor que cambie una cierta medida, pues va a seguir teniendo relación con el valor inicial. Entonces es así como modelamos qué tan pegadas están pues las variables entre sí y qué tan pegadas están con la variable de respuesta, ¿no? ¿Cómo hicimos este kernel? O sea, hubo varios enfoques en varios intentos pues, y no le pegaba, pero bueno, finalmente seguir un enfoque estructurado siempre es buena idea. Entonces, tenemos que formular un kernel para las 6 variables y para cada uno tenemos que escoger una variable de escala. Para elegir la escala de cada variable, analizamos su comportamiento en cada corrida experimental. Por ejemplo, es la derivada del sobrepotencial de la reacción con el tiempo. Así se comporta. Y entonces nosotros, para elegir la escala de la variable, analizamos su comportamiento y además analizamos el comportamiento en cada una de las corridas experimentales que nosotros metimos. Entonces, por ejemplo, sabemos que se comporta así en una corrida, más o menos. Y entonces tenemos, por ejemplo, qué valores tomó en todas nuestras corridas como estadísticamente, descriptivamente, ¿no? Desde el mínimo al máximo, y pueden ver que son valores bastante distintos, desde 1.6 a la -4 hasta la -8, ¿no? Son valores muy pequeños. En general, las derivadas de los sobrepotenciales son muy pequeños, entonces por eso están en un kernel separado de las componentes del calor. Y pues aquí se puede ver más o menos qué tanto varían estos valores, pues sí es mucho, ¿no? Entonces, juntamos esta información, lo hicimos para cada una de las variables para determinar cuál era su impacto en la variable de respuesta. Determinamos unos rangos en los que pues sería unos rangos a partir de esa información en los que nosotros estimamos que debería haber un cambio significativo cuando ocurre un cambio significativo en esa variable que ocurre en la variable de respuesta, y pues hicimos un kernel de la manera anterior complementándolos, ¿no? Entonces, pues ahora sí vamos a la inferencia. Repetimos el proceso para cada variable. Vamos a ver si al final sí fueron 0, 15, 30 y 45. Y estos estados de carga. Y pues las diferentes corridas a continuación les presento fueron realizadas con el mismo kernel, es decir, el mismo kernel que nosotros determinamos analizando cada una de las variables, con cada length que tenía, con la varianza completa de todos, no se movió para realizar las siguientes inferencias, y entonces vamos a ver los resultados. Este es para 35 grados, descarga y un estado de carga de 5/6. El rojo es la derivada real, el azul es la media predicha. Entonces, pues agarra bastante bien casi todos los datos. Aquí como que parece que está diferente. Esta es la derivada real, la que es este comportamiento. Y el calor reversible, pues vemos que tenemos mucha varianza al inicio del rango, pero que, bueno, el valor promedio parece que sí está muy cerca, y pues en general la estimación salió bastante bien, ¿no? Esta es de las corridas más bonitas que salen. Podemos modelar 10 grados y una razón de descarga de 1/3. Ya empieza a haber algunas variaciones más de varianza, pero sigue agarrando bien la derivada de la temperatura, y en el calor reversible, bueno, pues aparece este comportamiento de nuevo, ¿no? Un piquito al inicio que probablemente pues, va a ser alguna variable que no consideramos que está haciendo algo
justo cuando inicia un ciclo de descarga de una batería, ¿no? Tenemos también carga, porque es el modelo de descarga y carga, a 20 grados y una tasa de descarga de 0.4, se ve así, y así se ve el calor reversible. De nuevo tenemos el problema de inicio del ciclo, y pues en este caso la derivada de temperatura no aumenta al final, porque en la carga, cuando terminas de cargar, pues no existe esa resistencia, digamos, se detiene antes de que exploten los sobrepotenciales en la descarga, ¿no? Se acaba cuando, pues sí explota, ¿no? Son miliamperes lo resultado. ¿Este? Sí. Ah, un detalle importante es tiempo. Nuestro kernel está hecho con 6 variables, entonces yo no los estoy presentando pues, las 6 variables, estaría muy difícil. Es el tiempo de un ciclo de descarga. ¿Cómo se hicieron estas figuras? Es para un ciclo de descarga. Recordemos que lo que estamos estimando es, nosotros alimentamos 6 variables a nuestro kernel y nos devuelve una derivada de temperatura. Entonces cada uno de los puntos de aquí es una predicción del modelo. Y la línea roja está hecha completamente por el modelo y la línea azul es la predicción de temperatura que daría para ese valor de condiciones en ese modelo. Entonces, pues es el tiempo contra la derivada de la temperatura y el tiempo contra el calor reversible en watts por metro cúbico, me parece. Si me faltó ponerlo. Si hicieras con amperaje. O sea, que aquí abajo estuviera amperaje. Yo, bueno, sí podría, o sea, sí sería probablemente interesante analizar si tenemos, porque estas corridas están hechas a una descarga, a una razón de descarga constante. O sea, en toda la descarga y toda la carga está esto y está esto. Pero sí variarlo nos daría pues más interpretación todavía de lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, voy a terminar de ver este es uno de carga, y bueno, cuando estamos cerca del 1, pues ya empieza a haber barras de varianza más grandes, ¿no? Ya no, a lo mejor nos faltan más datos aquí para afianzarlo, pero sigue siendo buena la estimación. Y bueno, aquí, por ejemplo, algo que se puede ver es que recordemos que están siendo línea por línea, ¿no? Entonces aquí ya perdió su suavidad que tenía porque las estimaciones de cuál es el valor para estos datos pues ya son más diferentes, ¿no? Entonces nos falta más datos ahí. Entonces, algo bueno de los procesos gaussianos y de la manera en que lo hicimos es que nos sigue dando interpretabilidad de los datos. O sea, podemos decir de que, bueno, entonces aquí nos faltan datos. Podemos, por ejemplo, pensar en eso de la corriente. Podemos pensar en por qué está ocurriendo eso al inicio. O sea, y además, bueno, me voy a esta parte. O sea, el proceso gaussiano logra inferir respuestas muy cercanas a las reales. Y pues es un método basado en datos y mejora conforme más casos tengamos. Las variables que requerimos las obtenemos de un modelo, del TSPME, y aunque sigue siendo necesario experimentación para parametrizar la batería, no nos seguimos hablando de eso, no he resuelto la química, pero pues eso siempre tiene que hacerse cuando lanzas una nueva batería, ¿no? O sea, tienes que parametrizarla, si algo funciona, lo podemos sacar de un electrodo, y más aún, nuestra variable más importante, que fue el sobrepotencial de reacción, puede medirse a la par de un ciclo de carga y descarga común. O sea, añade eso, o sea, es un arreglo de experimento todavía, pues, pero es mucho más sencillo que estimar nuestra variable de la derivada del voltaje de circuito abierto respecto a la temperatura. Pues los resultados y la forma en que hicimos el kernel nos ayudan como a confirmar que nuestro desarrollo técnico previo podría seguir por ahí, ¿no? Y pues seguimos conservando interpretabilidad para hacer hipótesis sobre las zonas donde aumenta más la varianza y pues mejorar aún más la predicción, ¿no? Que de entrada, pues obviamente esto es de 0 a 1 de razón de descarga porque es donde gana el calor reversible, pero si nos saliéramos, pues tendríamos que repetir el proceso, ¿no? Y pues de conclusiones, nos hemos propuesto un enfoque para estimar el calor reversible y para interpretar sus componentes. Nos hemos acercado al problema de cambio de fase usando la derivada de los sobrepotenciales, y además el cambio de fase desde la percolación que presentamos, porque el cambio de fase sigue siendo un problema abierto de cómo representar pues sí, ese cambio de fase en los electrodos no está pues resuelto, sobre todo no vinculado a propiedades de la batería, ¿no? Pues la simulación con procesos gaussianos es en la mayoría de casos mucho más rápida que modelar fenómenos complejos. Lo que les decía, sirve para simular funciones. Entonces, pues si puedes encontrar una manera de utilizar procesos gaussianos para un modelo, pues es más rápido en tiempo real, ¿no? Y para la inferencia, porque
Pero bueno, el esquema nos permite conservar interpretabilidad y además las bandas de varianza pues permiten evaluar nuestra confianza en la predicción y pues se puede identificar que existen datos, regiones en el espacio que requieren datos adicionales, pues eso nos ayuda como a movernos en alguna cierta dirección. Y bueno, eso es todo. Ahora sí, si tienen preguntas o todo, sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Sí, gracias. ¿Alguien tiene una pregunta para Samuel? Adelante. Algunas de tus decisiones me dio la impresión que dependen fuertemente de que hayas utilizado el Random Forest. Sí. ¿Probaron algún segundo método alternativo para, digamos, lo que preguntaba Miguel Ángel, salió alguien que esperabas que estuviera dentro, que a lo mejor entró alguien que esperabas que estuviera fuera? Sí. Ser el único método en el que descansa todo me parece un poco riesgoso. ¿Habría alguna forma alternativa de verificar y decir que los buenos son esos? Este trabajo toma de base fuerte uno que hizo Marcos anteriormente y él hace un análisis de varianzas Sobol y pues ese tiene como más fundamento. Este podría ser una mejor manera. Sí, en efecto, este es como la parte más es lo que digo, es una caja negra, nos da lo que buscamos, pero qué curioso que nos dé lo que buscamos. Pero sí, definitivamente creo que es una parte que valdría la pena que tenga más base, ¿no? Sobre todo porque ya nos esforzamos en hacer la base antes. Esforzarse en que termine la base aquí. Sí, cierto. No lo he realizado, la verdad. O sea, voy aquí y de hecho tienen los resultados frescos una semana después de Marcos. Y la otra pregunta es, me sorprendió que graficaras contra el tiempo y no contra el amperaje, porque si tienes tiempo es difícil relacionar una curva con la otra en distintas tasas de descarga, mientras que si tienes amperaje, pues las puedes graficar casi encimadas y ver algún otro tipo de fenomenología que aquí con la graficación en el tiempo se va a distorsionar. Sí, la verdad se me hace interesante. En efecto, escogí tiempo, o sí es muy difícil visualizar, pero escogí tiempo porque podía igualar ambos ciclos y era la variable en la que se me ocurría y no se me ocurrió el amperaje, pero pues suena bastante bien. ¿Alguien más? Adelante. Lo que dijiste sobre las percolaciones y, sí, está interesante, ¿no? Y la relación con el arreglo tridimensional. ¿Cómo se relacionan exactamente? O sea, ahí justo es como, ¿qué tan conectados están? Así es. Y cómo eso se transfiere justo a la arreglo tridimensional. Mira, fíjate, nosotros, para el ejemplo de la percolación o la idea que yo quiero transmitir y que probablemente, obviamente, vale la pena desarrollar y saber si vamos por ahí o no, es que existe, cuando cambia el estado de carga, un cambio súbito en esta propiedad, ¿no? Ya vimos que esta propiedad es entropía y es la dispersión de litio en la matriz. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en cómo se dispersa ese litio en la matriz? Recuerda que es una matriz porosa, entonces aunque yo en el modelo lo interprete con una esfera, realmente no es así, realmente es algo como esto. El electrolito está inundando toda la matriz y pues a lo mejor se mete un litio por aquí, a lo mejor por acá, a lo mejor por acá, a lo mejor por acá. Y cuando aumenta el estado de carga, conforme van avanzando, llega un punto en el que el litio ahora está conectado, o la matriz del litio ahora está conectada completamente, ¿no? Entonces, mi hipótesis o la razón por la que me gustó esto es que es probable que en algún punto donde el litio, la matriz del litio ya está pues bastante conectada, los litios ya están muy intercalados, ocurre ese cambio de propiedad que hace que se vea la gráfica así. Entonces, esto es la manera en que el litio se está metiendo en la matriz de los electrodos, que no lo vemos en el modelo seleccionado porque es una esfera, pero en general es un problema abierto porque hace falta saber cómo modelar eso, ¿no? Y modelarlo de forma sencilla porque existen pues enfoques más complejos que sí hablan de eso y de hecho incluso existe histeresis entre algunos electrodos cuando se descarga y cuando se carga el voltaje viene por otro lado, ¿no? Entonces hay cosas así distintas, mágicas, pero esto se me hizo útil para tratar de ganar intuición sobre por qué pasa esto y además sobre cómo pues posiblemente sea bueno seguir hablando de eso, ¿no? Adelante. Pregunta, digamos, un técnico que construye y diseña baterías, ¿cómo puede incorporar su investigación?
Utilizando, bueno, la investigación lo principal que podría ayudar es para dejar de definir, de predecir el calor reversible de la manera previa, sobre todo dejar de predecir el calor reversible con un polinomio obtenido de experimentación y empezarlo a predecir con base en funciones de tu mismo modelo que utilizas para la batería y mediciones constantes de cómo está funcionando, ¿no? Entonces la idea sería, o sea, pues como mi idea, obviamente a mi conocimiento actual y mis limitaciones, es que podrías sustituir la manera en que calculas el calor reversible en una batería, pues en tiempo real, en lugar de estar utilizando algo que no tiene relación con cómo está funcionando la batería en ese momento. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Por qué el calor reversible se llama así? El calor reversible, mientras el calor, bueno, o sea, es una palabra, podría ser extensa, pero la fácil podría ser que los calores irreversibles son pérdidas siempre. Pero el calor reversible, o bueno, o sea, sí, siempre se genera calor por pérdidas irreversibles. Pero el calor reversible a veces ganas calor o a veces absorbe calor. Depende de, pues, hacia dónde vaya la reacción y cómo esté ocurriendo. Entonces es posible que en lugar de generar calor reversible, lo absorbas. Y ocurre según hacia dónde va una reacción. Entonces, digamos, en un estado ideal, siempre hay calor irreversible, pero digamos, cuando la reacción, podrías verlo de esta manera, existen reacciones que cuando vas de un lado liberan calor y cuando regresas absorben calor. Entonces, técnicamente, ese calor que absorbiste y regresaste está tablas entre sí, ¿no? Claro que cuando va y regresa hay pérdidas irreversibles y no está tablas, pero solo el reversible es por eso, porque, digamos, el calor que absorbe de un lado lo vuelve a agarrar del otro, ¿no? ¿Calor reversible es como calor reciclable o para qué? Pues no sabría a qué referir, ¿cómo que calor O sea, que reciclable? se pueda reutilizar. Sí, sí, sí. Ya es como otro, o sea, como hablando de máquinas térmicas, de máquinas ideales y de cuando está, o sea, de cuánto calor puedes aprovechar de una máquina para generar energía, pues el calor reversible sí es como, pues a lo mejor la parte de ese ciclo que ahí se conserva, pero pues siempre tienes pérdidas, o sea, no es completamente, digamos, reciclable. Muy bien, entonces, Todas las ecuaciones de este modelo vienen de la física clásica, o hay alguna como que tenga que ver con... No todas vienen de bueno, las ecuaciones de difusión y así, pues con cada una con sus limitantes, pero, ay, bueno, ya está muy atrás. Cuando les presento el electrodo completo que tiene Leon, etcétera, unas de esas sí son de física clásica, pero por ejemplo, sobre todo la teoría de soluciones concentradas y que es la que relaciona la migración con la difusión, y las condiciones de frontera, que es las que hablan de las reacciones, pues son semiempíricas. Sí vienen de un desarrollo químico, pero se rompen en ciertas condiciones. Entonces pues, no son leyes tal cuales, pero funcionan para rangos muy, muy grandes. ¿alguna otra pregunta? Yo, justo en esa parte, ¿por qué decidiste, o es parte de tu método, por qué irte hasta las dos desviaciones estándar para... Pues es una normal lo que estamos prediciendo y en dos desviaciones estándar están casi todos los datos. Pues, entonces, Sí. agradeciendo a Samuel. Finalizamos a hacer
Vale, muchísimas gracias de nuevo, doctor, por su